So Anna, if you'd like to read the gospel for us, please. When it was evening on that day, the first day of the week, and the doors of the house where the disciples Cuando llegó la noche, were locked for fear of the Jews, disculpen que encuentro el Evangelio, de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. We saw the disciples running around in the dark, searching for the Lord. En la primera sesión hemos visto a los discípulos en las tinieblas que buscaban al Señor. But now it's evening, and we're back in the dark. Bien, ahora llega la noche y estamos otra vez en la oscuridad, en las tinieblas, y estamos inmóviles en la habitación cerrada. La mañana era oscura. The evening Aún no habían encontrado al Señor resucitado. La tarde es oscura porque aún no están llenos del Espíritu Santo, el aliento vivo del resucitado. Jesús ha salido de la tumba vacía. Ellos siguen en la tumba de la habitación cerrada. of the locked room. El Génesis dice que en principio el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz un aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser vivo. Of eternal life. Jesús le da el aliento de la vida eterna. Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se lo retengáis, les quedan retenidos. Participan de su vida resucitada y por lo tanto están preparados para ser enviados a predicar, al igual que nosotros. Bueno, esta mañana vimos que la misión de la Iglesia Sinodal nos llama a ser como María Magdalena, el discípulo amado, y Pedro, los que buscan al Señor resucitado. Nosotros también debemos estar cerca de los buscadores de nuestro tiempo. Pero solo seremos predicadores de la resurrección si estaremos vivos en Dios. Ahora se creará un fantasma. Recordad a Ireneo: Gloria Dei homo vivens. La gloria de Dios es un ser humano plenamente vivo. Como Lázaro, oímos la voz del Señor que nos llama a salir de nuestras habitaciones cerradas. Sal y vive. La santidad quiere decir estar vivos en Dios. Un primo de Charles de Foucault, muy dado a los placeres de la comida y la bebida, describe una visita de Charles que regresó a París para una breve visita tras años vividos en el Sahara. Entró en la habitación y la paz entró con él. El brillo de sus ojos y sobre todo esa sonrisa tan humilde se habían apoderado de toda su persona. Había una increíble alegría que emanaba de él. Yo, al ver que toda mi suma de satisfacción no pesaba más que una ínfima fracción en comparación con la completa felicidad de la zeta, encontré que estaba surgiendo dentro de mí un extraño sentimiento, no de envidia, sino de respeto.
Se decía de Santa Teresa de Ávila que era arrebatadoramente consciente de una vida más allá de sí misma. Si pensamos en Santo Domingo, que era libre, o Carlo Acutis, un apuesto adolescente italiano que jugaba videojuegos, los millennials pueden ver aquí en él a alguien de su propia generación realmente vivo. Con lo cual, el reto para nosotros aquí en el Sino es el de ayudarnos mutuamente para respirar profundamente el rejuvenecedor Espíritu Santo, que nos hace vivos, jóvenes en Dios. Menudo reto para mí, con mis 80 años. La primera tarea del liderazgo es la de sacar al rebaño fuera de los pequeños rediles y llevarlos al aire fresco del Espíritu Santo. El liderazgo abre las puertas cerradas de las habitaciones mal ventiladas y agobiantes. Los discípulos están presos del miedo. Pensemos en los miedos que nos pueden impedir llegar a estar vivos en Dios y por lo tanto ser predicadores del Evangelio de la... Y todos conocemos el miedo a ser heridos. Algunos de nosotros, no sé por qué me lo dijeron, algunos de nosotros venimos a esta asamblea crispados, nerviosos por no encontrar reconocimiento y aceptación. Nuestras preciosas esperanzas para la Iglesia podrían ser desatendidas y despreciadas. Nos podemos sentir invisibles. No podemos atrever a hablar y arriesgarnos al rechazo. Bueno, si no estamos acostumbrados a este mundo del Vaticano con sus grandiosos títulos, con sus vestimentas y ropajes extraños, todo ello puede resultar intimidante. Nos atrevemos a correr el riesgo de salir heridos porque el resucitado está herido. Él también fue herido. Les enseña sus manos y su costado. No hemos de tener miedo a ser heridos. El prefacio pascual va más allá y proclama: vive para siempre y siempre asesinado. Semper, sed semper vivit occisus. Recordad las palabras de mi hermano Herbert McCabe: si amáis, os herirán e incluso os matarán. Pero si no amas, ya estás muerto. Ser vivos, volverse vivos en Dios significa no tener miedo a las heridas. Y nuestro convento, nuestro priorato de Jerusalén está cerca de la puerta de Damasco. Es un lugar en que la ciudad vieja al casco antiguo se abre al barrio árabe. Había un grupo de jóvenes judíos con los ojos vendados y ofrecía abrazos gratis a quien lo deseara. Amor gratuito frente al odio gratuito. Ellos corrían el riesgo de perder su vida por donar un abrazo. Alan Paton fue un novelista sudafricano que había luchado contra el apartheid y uno de sus personajes dice: cuando ascienda al cielo, cosa que sin duda pretendo hacer, el gran juez me dirá: ¿dónde están tus heridas? Y si le digo que no tengo ninguna, me dirá: no había nada por lo que luchar. No hemos de hacernos imprisionar por el miedo a ser heridos. En Filipinas yo conocí a una mujer marcada por la lepra. Durante la mayor parte de su vida vivió en una leprosería dirigida por una rama de la Orden de los Dominicos.
los hermanos de San Martín, muchos de ellos también padecen lepra. Ella tenía miedo de salir de ahí, porque incluso cuando se había curado, porque la gente veía sus cicatrices y se asustaba. Así que se quedó encerrada. Un día se atrevió a salir y descubrió una nueva misión, viajar por Asia, por toda Asia, invitando a los enfermos de lepra para que salieran y vivieran. Nosotros podemos asumir el riesgo de ser heridos porque el Señor nos dio su paz. Que la paz esté con vosotros. Mi película favorita es De Dieu et des hommes. Y de Dieu et des hommes et des hommes et de Dieu. Que cuenta la historia de los trapenses que se negaron a huir de Argelia cuando estallaron las violencias terroristas en los años 90 y decidieron quedarse ahí. El hermano Frère Luc, el antiguo médico de la comunidad, dice: yo no tengo miedo a la muerte porque soy un hombre libre. En el antiguo rito dominicano, el sacerdote besaba el cáliz de la sangre derramada de Cristo antes de ofrecer el saludo de la paz. El primer acto fue hágase la luz y el segundo acto haga que la paz esté con vosotros. Estas palabras han de ser subrayadas. El Mahatma Gandhi tenía en su cuarto una imagen de Jesús con la cita de Efesios: Él es nuestra paz. Jesús es el sábado de Dios. Nosotros somos bautizados en la paz y nada nos puede destruir. No debemos tener miedo de nada. A finales de los 60, mi comunidad dominicana de Oxford fue atacada por un grupo de locos, no por los jesuitas. A las 2 de la madrugada, las dos pequeñas bombas hicieron estallar todas las ventanas de la fachada del priorato. Nos despertaron a todos y bajamos corriendo. En pijama, los que tenían pijama. Llegó la policía y las ambulancias. Solo el prior siguió durmiendo, el padre Fergus Kerr. El novicio más joven fue enviado a su habitación para despertarle. Fergus, despierta. Tenemos una bomba. ¿Algún muerto?, preguntó. ¿Algún herido? No, preguntó. Vete y déjame dormir. Lo pensaremos mañana, ¿eh? Esta fue mi primera lección de liderazgo. La victoria se ha ganado. Cuando sus verdugos vinieron para matar a Dietrich Bonhoeffer, su último mensaje para su amigo Bell de Chichester fue: el sucesor está aquí, fue: dile al obispo que nuestra victoria la tenemos segura. Y uno de los hermanos podría cambiar de sexo, el economía podría huir con el dinero, la iglesia podría saltar por los aires. No importa, Cristo ha resucitado. Aleluya. Cristo es paz. Y la paz de Cristo significa que nosotros también estamos en paz. Igual no nos sentimos en paz, pero Simon Tagwell escribió que tampoco es necesaria una sensación subjetiva de paz. Si estamos en Cristo podemos estar en paz. Por lo tanto, tranquilos incluso cuando nos sentimos la paz. Para muchos de nosotros el reto más profundo quizás sea estar en paz con nosotros mismos.
Nosotros no atrevemos a mirar nuestro propio corazón dividido y perturbado y las partes de nosotros mismos que no nos gustan. Bueno, la tentación es la de proyectar en los demás lo que tememos y lo que no nos gusta de nosotros mismos. Tagwell lo repite, la paz llega con un autoconocimiento imperturbable. El camino hacia la paz es la aceptación de la verdad. Cualquier parte de nosotros que nos neguemos a aceptar será nuestro enemigo y nos obligará a adoptar posturas defensivas. Los trozos desechados de nosotros mismos encontrarán rápidamente encarnación en quienes nos rodean. Cuando las personas proyectan en los demás lo de que tienen miedo, es que tienen miedo y nuestro amor por la Iglesia es fundamental. El miedo a que la Iglesia pueda ser perjudicada por reformas destructivas que puedan socavar las tradiciones que amamos, o el miedo o que la Iglesia no se convierta en el hogar abierto que anhelamos. El miedo a que la Iglesia sea herida por aquellos que aman la Iglesia, pero de otra manera. San Efraín dijo que la Iglesia católica es la gran Iglesia con un gran regazo. Yo conocí a un teólogo luterano enseñando en Oxford y me dijo: me temo que los católicos se están volviendo protestantes y en ocasiones olvidamos la amplitud del catolicismo. Y la verdad que amamos es, como lo escribió el obispo Barron, es tan amplia como el universo y tan específica y puntual como la persona de Jesús. El amor perfecto echa el miedo. Expulsemos el miedo de aquellos cuya visión de la Iglesia es diferente, porque la Iglesia está en las manos del Señor y Dios prometió que las puertas del Hades nunca prevalecerán contra ella. Durante la época napoleónica, un monseñor nervioso y crispado acudió ansioso a ver el secretario de Estado, el cardenal Consarvi. Le dijo: Eminencia, la situación es muy grave. Napoleón quiere azotar la Iglesia. Y el cardenal respondió: ni siquiera nosotros lo hemos conseguido. Nuestro amor a la Iglesia de manera totalmente diferente puede llevarnos a encerrarnos en un mundo estrecho, mirándonos el ombligo eclesiástico, observando a los demás, listos para detectar sus desviaciones y denunciarlas. Al igual que los fariseos miraban a Jesús. El Papa Francisco, antes de su elección, había dicho que el Señor vendría a llamar a su puerta y a exigir que le dejen salir de la sacristía. Pues evidentemente hay cambios que algunos de nosotros anhelamos, pero no dejemos que eso nos encierre en nuestro pequeño mundo eclesial, porque de esta manera nos aburriremos. Dios se revela en las cumbres de las montañas con horizontes ilimitados y fuera del campamento. El pecado nos encierra en las prisiones más horrorosas. Al igual que el hijo mayor que se enfurruña y no quiere unirse a la fiesta de bienvenida a casa de su hermano pródigo. Herbert McCabe dijo que nuestra propia naturaleza nos llama a algo nuevo y aterrador. Somos el tipo de ser que solo encuentra su plenitud, felicidad y florecimiento en la entrega de sí mismo, en lo de ir más allá de sí mismo. Necesitamos perdernos en el amor. Eso es lo que tememos nosotros.
Nosotros recibimos este llamado a aventurarnos en lo desconocido, a abandonar lo que nos resulta familiar y seguro, emprendiendo un viaje, una búsqueda. Sin embargo, no nos gusta correr riesgos, no conformamos con la persona que hemos conseguido o realizado, porque tenemos miedo a ser hechos a imagen de Dios. Esta falta de capacidad para responder a la llamada de vida, esta falta de fe, se llama pecado. El pecado es, por lo tanto, el rechazo a decir sí, que sí a la vida. Este sínodo no es un lugar para negociar cambios estructurales, sino sirve para optar por la vida, por la conversión y por el perdón. El Señor nos está convocando fuera de los pequeños lugares en los que nos hemos refugiado y en los que hemos aprisionado a los demás. El himno compuesto por Federico Faber, el oratoriano del siglo XIX, proclama precisamente esto. Hay una amplitud en la misericordia de Dios como la amplitud del mar. Recemos para que la paz de Cristo derrita la violencia que habita en nuestros corazones y que crucificó a nuestro Señor. Dorothy Day afirmó que la gran lucha se libra contra la violencia más que contra el ateísmo. Ella dijo, los cristianos cuando intentan defender su fe mediante las armas, la fuerza y la violencia, son iguales a los que dijeron a nuestro Señor, baja de la cruz si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo. En este sínodo hemos de superar toda violencia que puede encontrarse en nuestros corazones, pensamientos y palabras violentos. Nuestra cultura global cultiva una imaginación violenta. Con 18 años, los adolescentes americanos habrán presenciado a los medios de comunicación a una media de 200.000 actos de violencia y 16.000 asesinatos. Un promedio, Muy a menudo estos acontecimientos se consideran divertidos y la violencia se vuelve normal y hasta parece inofensiva cuando tú matas a un enemigo en los videojuegos. Este entretenimiento aparentemente inocente da lugar a una imaginación violenta que no se siente culpable de la destrucción porque en el mundo cibernético nada es real. Aquí va la violencia que nosotros vislumbramos en todo el mundo. El cuerpo de Cristo resulta desfigurado por páginas web venenosas llenas de acusaciones crueles, caricaturas y hasta odio. Cualquiera que ejerza algún tipo de liderazgo en la Iglesia lo habrá bien experimentado. Yo fui acusado como maestro de la orden por haber dado permiso a un provincial para vivir con su amante, una monja, en un vagón de tren. Una locura. No era una monja. El Espíritu Santo sopla sobre nosotros y nuestro mundo violento priva a muchas personas incluso del aliento de la vida. Se trata de personas que ya no pueden respirar. Por ejemplo, pensemos en el pecado de racismo que impide al pie de la letra respirar a la gente. No puedo respirar, fueron las últimas palabras de un afroamericano, Eric Garner, repetida 11 veces y grabadas en los móviles de los espectadores mientras moría asfixiado por la policía en Staten Island, en Nueva York, hace 10 años. Estas palabras se han convertido en el grito de guerra de los afroamericanos y representa el símbolo de su opresión. Hasta fueron las últimas palabras de Jamal Khashoggi, el periodista saudí asesinado en el consulado de su país en Turquía el 2 de octubre de 2018. Démonos un respiro, démonos el oxígeno del debate.
el oxígeno del Espíritu Santo. Esta paz indestructible no significa que vivamos en perfecta armonía. Nosotros estamos reunidos en esta asamblea porque lo estamos haciendo, pero ninguna discordia puede destruir nuestra paz en Cristo, porque somos uno en Él. Thomas Merton escribió en su diario asiático: ya somos uno, pero imaginamos que no lo somos. Y hemos de recuperar nuestra unidad original, lo que tenemos que ser, lo que somos. Esa es nuestra tarea aquí en el sínodo. Cuando apareció Jesús, Tomás estaba ahí. Ana puede seguir leyendo. Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con él cuando llegó Jesús, y le dijeron: ¿y los demás discípulos? Nosotros vimos el Señor. Si no veo en sus manos el signo de sus clavos, si no pongo el dedo en su costado, no voy a creer. Luego, después de 8 días, se reunieron los discípulos y también estaba Tomás. Llegó Jesús a puerta cerrada, se detuvo con ellos y dice: que la paz esté con vosotros. Y le dijo a Tomás que pusiera un dedo en mi costado y pusiera su mano. Extiende tu mano y ponla en mi costado, y ya no seas incrédulo sino creyente. Mi Señor y Dios mío. Quizás Tomás salió porque no tenía miedo. Cuando Lázaro malado se declaró dispuesto y dijo: bueno, no lo voy a creer, nunca lo voy a creer, a no ser que yo ponga el dedo en las llagas. Y al ver al Señor hizo su confesión apasionada: mi Señor y Dios mío. Este discípulo nos insta a que salgamos de esta habitación cerrada: mi Señor mío y Dios mío. Se trata literalmente de una declaración teológica, una palabra sobre Dios. El tema de esta asamblea es una iglesia sinodal en misión. El corazón de esta misión es el de enseñar nuestras verdades doctrinales. Cuando María Magdalena fue llamada por su nombre, responde: Rabbuni, maestro. En las últimas palabras del Evangelio de San Mateo, Jesús envía a sus discípulos para que enseñen a todas las naciones. ¿Cómo podemos nosotros compartir nuestras enseñanzas cristianas con un mundo siempre hambriento de sentido? En las periferias, en las pobres periferias de París, los jóvenes católicos piden que les enseñe las doctrinas de la Iglesia en aras de poder hablar con sus amigos musulmanes sobre su fe. A comienzos de este año hubo una reunión: Assume ta foi en banlieue, abraza tu fe en los suburbios. Los jóvenes siempre están hambrientos de la rica carne de la enseñanza del magisterio de la Iglesia: mi Señor y Dios mío. No se quedarán satisfechos si nos limitamos a ofrecerle a Jesús, que era un buen tío y quería ser amable. Nuestra sociedad es afectada por un profundo prejuicio contra el dogma. Steve Jobs, cofundador de Apple, resumió este concepto en un discurso de graduación en Stanford en 2005 y dijo: tu tiempo es limitado, no lo despilfarres viviendo la vida de los demás, no te dejes atrapar por los dogmas, que es vivir con los resultados del pensamiento de los demás. Y seguía repitiendo un dogma de nuestro tiempo sin pensar en sí mismo.
Charleston afirmaba que solo hay dos clases de personas, las que aceptan los dogmas y lo saben bien, y las que aceptan dogmas y no lo saben. Los árboles no tienen dogmas, los nabos son singularmente... No tienen una amplitud de miras. Algunos dogmas de nuestro tiempo son habitaciones cerradas sin oxígeno. El relativismo, todo tipo de fundamentalismo, el materialismo, el nacionalismo, el cientificismo, el fundamentalismo religioso, todo ello encierra a las personas y las encierra en pequeñas imaginaciones temerosas. Sin embargo, las grandes enseñanzas de nuestra fe son el credo y abren las puertas de nuestros corazones y de nuestras mentes. Nos llevan a ir más allá de las respuestas sencillas, siempre buscando infinitamente a aquel que es el amor infinito y la verdad que siempre va más allá de nuestro alcance. Cuando yo era un joven fraile a finales de los años 60 y todo parecía desmoronarse, la mayoría permaneció en la orden porque vislumbramos la radiante hermosura del credo, la verdad que no poseemos, pero que nos posee. Los jóvenes no se conforman con algo menos, con nada menos. ¿Cómo podemos invitar a la gente de nuestro tiempo para que entre en la amplia cabida de nuestra fe? ¿Cómo, por ejemplo, podemos tocar su imaginación con la gloriosa doctrina de la Trinidad? La enseñanza es la enseñanza más realista y práctica que existe. Para ello necesitamos la ayuda de los teólogos. Nosotros a diario decidimos y vivimos por la Trinidad y los teólogos nos ayudarán. Hasta algunos teólogos se retiran, se encierran en las habitaciones cerradas del mundo académico porque tienen miedo a conversar con el pueblo de Dios. Cuando yo estudiaba en París como joven fraile, yo le pregunté a otro dominico sobre qué tema abordaba su doctorado y me contestó: mi joven hermano tenía solo un año más que yo. No intentaré explicártelo porque no lo entenderías. A los 20 años, y yo volví de visita como maestro de la orden, le vi y no le dije nada. Evidentemente nosotros necesitamos teólogos académicos, exegetas y filólogos e historiadores que nos guarden en la que San Pablo llama la obediencia de la fe. De lo contrario, podremos utilizar las escrituras para nuestros fines y no para los fines de Dios. Sin embargo, esta dura disciplina de estudio, en última instancia, está al servicio del diálogo con nuestros contemporáneos. Un diálogo que ha de encontrarse en este sínodo. Y todo ello sirve para acompañarles en el viaje hacia el infinito misterio del amor de Dios. Nosotros necesitamos que los teólogos nos ayuden para encarar este sínodo. Al terminar el día siguiente de la última asamblea, el Papa Francisco lanzó un llamado a una teología que converse caritativamente con personas de otras convicciones. Mencionó sus palabras a los estudiantes de la Universidad Católica Argentina. No se conformen con una teología de escritorio, que vuestro lugar de reflexión sean las fronteras. Hasta los buenos teólogos, al igual que los buenos pastores, pueden oler a pueblo y acá allí con su reflexión derraman aceite y vino sobre las heridas de los hombres y las mujeres. La buena teología abre la puerta de las habitaciones abarrotadas, al igual que Tomás esa pasión sin miedo. Abraza nuevas formas de hablar, nuevos lenguajes, nuevas formas de ser. Una iglesia sinodal en misión se atreve a enseñar con osadía y humildad.
Dios.